Privar del cultivo de la razón a la mujer la incita a competir con otras mujeres para no perder el trono de la belleza. Bueno, ya la competitividad es un valor propio de las energías masculinas, ¿no? Entonces vemos como vivimos en una sociedad extremadamente competitiva y comparativa, y por lo tanto eso se normaliza entre todos y entre todas, y eso es lo que hace que eso es lo que incita a las mujeres a competir entre ellas, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que echaban un anuncio con toda normalidad y sin que nadie lo criticara, incluyendo las feministas, en el cual se veía a las mujeres haciendo cola para entrar en el aseo de las damas, y una de ellas salía de la cola y se introducía en el aseo de los caballeros. Entonces, este mensaje es completamente machista, en el cual se ridiculiza al conjunto de todas las mujeres, incitándolas también a que se destaquen en base a cultivar valores masculinos. Eso es algo que está normalizado también en nuestra sociedad. De hecho, el perfil de masculino abunda entre las activistas del feminismo. Eso lo puede comprobar cualquiera, y por eso estas mujeres pues a veces se sienten tentadas a tener desprecio a otras muchas mujeres entre las cuales no abunda ese perfil, porque el perfil que se normaliza, el perfil del que está arriba, el perfil del que vence, perfil del que se impone en esta sociedad, en este sistema, en este orden, es el del varón, es el competitivo, es el agresivo, es el reactivo, porque el varón, lógicamente, cuando no es creativo, pues estas energías masculinas, cuando no se canalizan a través de la creatividad, se canalizan a través de la reactividad, y de esa manera se compensa la falta de vida expansiva, asertiva, proactiva, que se da bajo este paradigma. Bueno, pues aquí nos cita también Mary Wollstonecraft algunas frases del Emilio de Rousseau que tanto critica, y dice, por ejemplo, Rousseau cosas como estas: si la mujer ha sido formada para agradar y someterse al hombre, sin duda su lugar está en hacerse amable a él, en vez de poner a prueba sus pasiones. La violencia de los deseos del hombre se refiere a ello con total normalidad, ¿no? Como si tuvieran que ser violentos esos deseos de por sí. La violencia de los deseos del hombre depende de sus encantos. Ella es la culpable, ella es la responsable. ¿Por qué te vistes así, no? Como ahora dicen algunos, a pesar de que estemos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, de las personas de las cuales yo menos me lo podía esperar, estos vídeos que se comparten, estas imágenes que se comparten en las redes sociales, porque mira cómo se visten, mira cómo actúan, mira lo que hacen, y después las violan y se quejan. Ver incluso mujeres haciendo este tipo de afirmaciones, la verdad es que resulta chocante, ¿no? Que se excuse agresiones sexuales por parte incluso de mujeres. Es algo incomprensible. Bueno, pues dice Rousseau que la violencia de los deseos del hombre depende de sus encantos, y por su mediación puede apremiarlo a ejercer los poderes que la naturaleza le ha otorgado. Es importante atribuir a la naturaleza cualquier filosofía machista, cualquier filosofía represora, porque de esa manera pues se arraigan esos pseudo principios y ya no se vuelven a cuestionar, ¿no? La naturaleza, aludir a la naturaleza es fundamental para todas las falacias, para todos los sofismas. Así demuestran que no conocen ni tienen intención de hacerlo en absoluto a la naturaleza. El método de más resultado para excitarlos es
fijaos en la filosofía que él tiene, que es la filosofía de la mentira, del fingimiento, del ocultamiento, del mercadeo. Esta es la idea que Rousseau tiene de las relaciones entre mujeres y hombres, de las relaciones de pareja. No me extraña que él abandonara a su pareja y abandonara a sus hijos, porque una persona sin principios, sin valores, una persona que hace del sentimentalismo, de la sensiblería, una filosofía de vida, es una persona que en la práctica, en la vida práctica, en la vida real, no demuestra principio alguno. El método de más resultado para excitarlos es hacer su ejercicio necesario por la resistencia. De ese modo la autoestima se añade al deseo y uno triunfa en la victoria que el otro se ve obligado a obtener. Competición, competitividad, agresividad, reactividad, fingimiento. Esta es la filosofía de Rousseau. La filosofía de la mentira, la filosofía de aquel que ya se ha doblegado ante las falsedades de la vida y del mundo. Las falsedades del mundo, no de la vida. De aquí surgen los distintos modos de ataque y defensa entre los sexos, la audacia de un sexo y la timidez de otro. Mucha audacia no veo yo en muchos hombres, y mucha timidez tampoco veo en muchas mujeres, ¿no? Estas son etiquetas que se quieren normalizar para de esta forma pues hacer sentir mal, hacer sentir que no son dignos, hacer sentir que algo va mal con ellos a aquellos hombres que no sean tan audaces o a aquellas mujeres que no sean tan tímidas. Y en una palabra, la vergüenza y modestia con los que la naturaleza ha armado al débil para someter al fuerte. O sea, encima de la represión, encima de esa esclavitud, de esa servidumbre, insinúa, porque es la manera de engañarlas, insinúa que ellas son las que triunfan, que ellas son las que vencen. Esto me recuerda un poco a los imperios, ¿no? A los imperios que conquistan pueblos, territorios, civilizaciones, se imponen a ellas, y luego los conquistadores pues se sienten obligados a mimar a esos pueblos conquistados, ¿no? Así lo hacían los romanos, los griegos y otras muchas, y más modernamente pues ingleses, españoles, franceses, se ven obligados a ganarse las simpatías de aquellos que han sido invadidos. Pues esto es justamente el método que propone Rousseau. No haré más comentarios, a esto le replica Mary Wollstonecraft, no haré más comentarios sobre este ingenioso pasaje que observar que se trata de la filosofía de la lascivia. Se trata de justificar la vida concupiscente, promiscua de los varones, sometiendo a las mujeres y enclaustrándolas en sus entornos domésticos. Y de qué manera, y Mary Wollstonecraft es capaz de observarlo, de qué manera se lo disfraza con supuesta virtud romántica, que no es más que sensiblería, que oculta esa lascivia a la cual bien alude Mary Wollstonecraft. Este tipo de lenguaje, como ya comenté en algún otro vídeo, hace que algunas feministas pues llamen mojigata y ese tipo de cosas, ese tipo de etiquetas peyorativas a una mujer tan importante como esta, ¿no? Es lo que comentaba en algún otro vídeo. Tantos hombres que han escrito, tantos filósofos, desde Heráclito hasta Heidegger, y no he visto que nadie se ensañe con ellos de la manera en la que incluso las feministas, muy sutilmente, queriendo, porque a ella lo que más coraje le da, puesto que la mayoría de las feministas mediáticas, de las que hablan mucho y hacen poco, la mayoría de las feministas mediáticas son ateas, son agnósticas, y realmente, como ya comenté en algún vídeo, la religión del ateísmo es la que impone el patriarcado. Es la religión de la pseudo religión, porque evidentemente no es una religión, pero es la religión de Europa, y por eso la mayoría de los hombres son de Europa, son ateos en los países más avanzados de Europa, porque esa es su religión, siempre lo ha sido.
De esto me explayo en algún vídeo que hice, por ejemplo el de Europa degradada. Bueno, pues respecto a la religión, piensa en Mary Wollstonecraft, que cabezas más sabias que la suya han organizado los ritos a los que siempre asiste. Cabezas más sabias que la suya han organizado los ritos a los que siempre asiste. Respecto a la religión, nunca se atrevió a juzgar por sí misma, pero se ajustaba como debe hacerlo una criatura dependiente a las ceremonias de la Iglesia, en las que la educaron, creyendo piamente que cabezas más sabias que la suya han organizado esos asuntos. Bueno, se refiere a las mujeres, ¿no? Las mujeres que tanto van a esas religiones dogmáticas, eh, que no son más que organismos mundanos al servicio de los estados, al servicio de otros poderes espurios, eh, se someten a esas religiones sin cuestionarlas, ¿no? Debo aliviarme dibujando un cuadro diferente. Dejemos que ahora la imaginación, fijaos que la fe cristiana de Mary Wollstonecraft no es dogmática, no se es, por lo tanto se adelanta mucho a su tiempo, está en consonancia con Emerson, con Thoreau, con Tolstoy en sus libros en los cuales pues ellos exponían su fe cristiana. Una fe sin dogmas, una fe sin imposiciones, una fe que nos anima a seguir un camino interior, espiritual. Esa es la fe de Mary Wollstonecraft. Dejemos que ahora la imaginación presente a una mujer con un entendimiento tolerable, porque no quiero dejar la línea de la mediocridad, cuya constitución, fortalecida por el ejercicio, ella defiende siempre el ejercicio físico y el ejercicio mental, que hace que cultivemos nuestro potencial y por lo tanto que no se atrofie, porque precisamente al no permitir que las mujeres cultiven su razón, pues esta razón se atrofia y se expresa de las maneras más grotescas, como tantas veces nos hace ver Wollstonecraft. Dejemos que ahora la imaginación presente a una mujer con un entendimiento tolerable, con una constitución fortalecida por el ejercicio, que permite a su cuerpo adquirir su pleno vigor. Su mente se ha ido expandiendo al mismo tiempo para comprender los deberes morales de la vida y en qué consiste la virtud y dignidad humana. ¿Cuáles son los deberes morales? ¿En qué consiste la virtud? ¿Qué es eso de la dignidad humana? A eso accedemos, a eso lo comprendemos a través de nuestra razón. No podemos someternos a lo que otros nos dicen que son estas cosas, porque entonces no estamos haciendo un camino interior. Formada de este modo mediante el desempeño de las obligaciones relativas a su posición, se casa por afecto sin perder de vista la prudencia y mirando más allá de la felicidad matrimonial. Y así consigue el respeto de su marido antes de que sea necesario ejercer malas artes para complacerlo y alimentar una llama moribunda que la naturaleza predestina a extinguirse cuando el objeto se hace familiar, cuando la amistad y la paciencia ocupan el puesto de un afecto más ardiente. La pasión ardiente del amor, bien nos dice Wollstonecraft, llega un momento en el que se acaba. Y si no hay una amistad, si no hay un afecto, si no hay una comprensión, si no hay una empatía, si no hay una relación arraigada, un compromiso real, compromiso me refiero al corazón, al sentimiento, no al pacto, no al mercadeo. Si eso no se da, pues la relación se rompe o bien se finge que sigue, o bien se da la separación y el divorcio, que suele ser lo mejor en estos casos, a menos que haya un despertar de la conciencia. Pero Mary Wollstonecraft nos pinta un cuadro distinto, el cuadro en el cual una mujer ha sido estimulada para cultivar todo su potencial.
Esta es la muerte natural del amor y no se destruye la paz doméstica con luchas para evitarlo. También doy por supuesto que el marido es virtuoso, evidentemente, como tantas veces nos repite esta autora, mujeres y hombres transitamos al mismo nivel. A lo que ella se refiere es que todos o nos degradamos conjuntamente o progresamos positivamente conjuntamente, no puede ser de otra manera. Y nos comparte otra cita de Rousseau que dice que qué encantadora es su ignorancia, qué encantadora es su ignorancia. Encima halaga la ignorancia de la mujer, que tiene tal ignorancia porque ha sido oprimida, reprimida, esclavizada. Qué encantadora es su ignorancia, exclama Rousseau hablando de Sofía. Feliz Sofía, que precisamente significa sabiduría, eso es lo que significa. Fijaos el morbo grotesco, el cinismo de este personaje que da de nombre Sofía, que da de nombre sabiduría a esta mujer a la cual quiere negarle acceder a esa misma sabiduría. Feliz el destinado a instruirla, nunca pretenderá ser la tutora de su esposo, sino que estará contenta de ser su pupila. Todo es una especie de fingimiento grotesco y absurdo, una sensiblería de aquel que no tiene fe en el amor, no tiene fe en los lazos auténticos que se dan entre las personas. Lejos de intentar someterlo a su gusto, acomodará el propio al de él. La estimará más que si fuera instruida, porque tendrá el placer de hacerlo él. Me contentaré, dice Mary Wollstonecraft, me contentaré simplemente con preguntar cómo puede sobrevivir la amistad cuando termina el amor entre el maestro y su pupila. El maestro pues se buscará a otras pupilas, porque va a perder el tiempo con una pupila estúpida. Saldrá de su casa y ahí hay otras muchas mujeres más jóvenes, más guapas, y eso es lo que hará, y eso es lo que hacen millones de personas en ese tiempo y millones de hombres en ese tiempo y en este también, porque las relaciones de pareja están fundamentadas en la mentira, en la falsedad, en el engaño, en la ignorancia, en la necesidad de compensar los traumas, las represiones, las ignorancias con las que vamos cargando. Esa es la realidad. Y eso acontece, desde mi punto de vista, en más del 90% de las parejas. Por eso están destinadas al conflicto, y no puede ser de otra manera. Bueno, pues nos habla también Mary Wollstonecraft de la parábola de los talentos, ¿no? Como ya os comentaba en algún vídeo, pues ella, su filosofía se esmera en que encaje dentro de la doctrina cristiana, dentro de la fe cristiana, dentro de los mandamientos que nos da Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Mandamiento significa mandar, mandar viene de mano, significa compartir con la mano. Eso significa, por ejemplo, te voy a mandar un email, ¿no? Este Emilio que nos manda Rousseau y que es manifiestamente superable, por ejemplo. Cumplida la tarea de la vida, espera con calma el sueño de la muerte, y al levantarse de la tumba diría esta mujer que ha tenido una vida gozosa, plena, fructífera, cultivando permanentemente todo su potencial, cultivando su razón y haciendo uso de ella. Cumplida esta tarea de la vida, espera con calma el sueño de la muerte, y al levantarse de la tumba podría decir: mira, me diste un talento y aquí tienes 5. En la parábola de los talentos, aquel que guarda el talento y no hace uso de él, hace que se irrite el amo. Así es como nos lo cuenta Jesús de Nazaret en los evangelios.
¿Por qué? Porque hay que invertir ese potencial que hemos heredado. Estamos aquí para algo, no solamente para ser seres reactivos que replican, sino para construir. Estamos aquí para construir y para cultivar ese potencial. Cultiva tu jardín, que decía Voltaire, si no me equivoco. La razón es el simple poder del perfeccionamiento. La razón es el simple poder del perfeccionamiento. El poder de discernir la verdad. Eso es la razón. El poder de discernir la verdad. Con lo cual, excluir de la razón a la mujer es impedir que la verdad la haga libre. Por lo tanto, es una educación anticristiana, esta que excluye el cultivo de la razón a la mujer. Puede que la razón sea más sobresaliente en unos que en otros. Dones y talentos son repartidos de muchísimas maneras entre todos los hombres y mujeres, ¿no? Y puede que unos destaquen en muchísimos ámbitos o en algunos ámbitos y otros pues no lo hagan. Puede que la razón sea más sobresaliente en unos que en otros, pero la naturaleza será la misma si el vínculo que conecta a la criatura con el Creador, si el vínculo que conecta a la criatura con el Creador es una emanación de la divinidad. Bueno, y nos habla también del error sensual, ¿no? Así es como lo llama Mary Wollstonecraft. Cada individuo constituye un mundo en sí mismo. Cada individuo constituye un mundo en sí mismo. Fijaos esto, como ya los existencialistas pues dicen que el mundo no existe porque el mundo es cada cual tiene la versión propia de él. Esto ya Mary Wollstonecraft lo dice hace más de 200 años, ¿no? Cada individuo constituye un mundo en sí mismo. Puede ser más sobresaliente en un ser que en otro, pero la naturaleza de la razón será la misma en todos si el vínculo que conecta a la criatura con el Creador es una emanación de la divinidad, pues un alma que no se perfecciona con el ejercicio de su propia razón, un alma que no hace uso de ese talento, de esa herencia divina de la vida, un alma que no se perfecciona con el ejercicio de su propia razón, puede tener impresa la imagen celestial. Sin embargo, adornada exteriormente con cuidado exquisito para agradar al hombre que ame con honor, no se concede esta distinción al alma de la mujer, siempre con el hombre colocado entre ella y la razón. Si hay un intermediario, entonces no hay un auténtico camino espiritual. No puede haber un intermediario entre la criatura y el Creador, a menos que sea el mismo Redentor, que es el puente entre el Creador y la criatura. No se concede esta distinción al alma de la mujer, siempre con el hombre colocado entre ella y la razón. Como cuando se habla, incluso aparecen textos religiosos, ¿no? Cuando se dice que el camino de la mujer es el del sometimiento al hombre, el hombre se le está ubicando en una posición de usurpación de la propia divinidad, del propio Creador. Por lo tanto, es una blasfemia la que están afirmando este tipo de textos religiosos. No se concede esta distinción al alma de la mujer como si sólo se la hubiera creado para ver a través de un burdo intermediario, que también es humano como ella, y por lo tanto no es infalible, como tampoco lo es el Papa, que también es humano, o cualquier otro líder religioso. Pero si desechamos estas teorías ilusorias y consideramos a la mujer como un todo,
como debe ser. La mujer es un todo, la mujer es un ser íntegro, un ser completo, un ser que dispone en sí misma de todo su potencial para desarrollar su vida individual sin necesidad de dependencia alguna. Evidentemente todos somos interdependientes en este mundo. Desde que venimos al mundo tenemos unos padres de los cuales dependemos, y luego vamos viendo otro tipo de dependencia. Las sociedades, las comunidades funcionan así, pero esas dependencias se pueden expresar desde la integridad, desde el sentido de la conciencia de la propia individualidad, no del sometimiento a algo externo. El hombre siempre ha luchado, el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. Esto lo decía Nietzsche, y es una frase muy significativa, aunque como ya comentaba en algún vídeo, si perteneces a una tribu, pues no tienes por qué evitar que te absorba, porque tú ya eres partícipe de ella, y el oponerte en tal o cual cuestión a la tribu pues forma parte también de la globalidad de la tribu. Si desechamos estas teorías ilusorias y consideramos a la mujer como un todo, como debe ser, y no parte del hombre, la pregunta sería si tiene o no razón. En caso afirmativo, lo que concederé de momento no fue creada solo para solaz del hombre, y lo sexual no debe destruir el carácter humano. Probablemente a este error han llegado los hombres al considerar la educación a una falsa luz, y no como el primer paso para formar a un ser que avance gradualmente hacia la perfección, sino sólo como una preparación para la vida. Sobre este error sensual, porque así debo denominarlo, se ha erigido el falso sistema de los modales femeninos. Falso sistema que despoja de su dignidad a todo el sexo y clasifica su belleza y opacidad con las flores que sólo adornan la tierra. Bien lo dice Jesús, ¿no? El cuerpo es el templo del espíritu que habita en él. Pero el cuerpo no es nada sin aquello que lo anima. Esto es fundamental comprenderlo. Todo lo importante de la vida es inmaterial. Los sentimientos, el amor, la amistad, la fe, la voluntad, la confianza, el empoderamiento, la inteligencia, la razón, el entendimiento, todo lo trascendente de la vida es inmaterial. Por lo tanto, el apego a lo corporal es la consecuencia de no cultivar bien todo esto que no es material, de no considerarlo en su debida manera. Así, en sentido estricto hablando, se ha negado a la mujer el entendimiento y se ha puesto en su lugar al instinto, sublimado en agudeza y astucia para las cosas de la vida. Mary Wollstonecraft se refiere en otros pasajes de esas excelencias femeninas, desde mi punto de vista, aquello de la intuición, que puede ser un valor propio de las energías femeninas, ¿no? Como ahora se dice. Pero esto puede ser pervertido, puede ser desvirtuado. No significa que las mujeres no tengan razón. La intuición se da en todos, opera en todos. Pobre de aquel que no trabaje la intuición. Siempre se estará sorprendiendo, siempre le parecerá que vive en un círculo vicioso, donde todo se repite, en un eterno retorno, donde los traumas, los desengaños se repiten una y otra vez, y donde no se consigue satisfacción. I can get no satisfaction, como decía Mick Jagger, porque en el mundo no hay satisfacción. La satisfacción está en lo inmaterial. La satisfacción está, accedemos a ella en la conciencia de que somos seres íntegros, completos, a los cuales no les falta nada, que de manera expansiva
asertiva, proactiva, se relacionan con sus semejantes. El poder de generalizar ideas o de extraer conclusiones amplias de observaciones individuales es la única adquisición que merece el nombre de conocimiento para un ser inmortal. La simple observación sin observarse, sin esforzarse por explicar nada, la simple observación sin esforzarse por explicar nada sería de modo muy incompleto como el sentido común de la vida. Pero ¿dónde se encuentran guardadas las provisiones que deben vestir al alma cuando abandone el cuerpo? Este poder solo se ha negado a la mujer. Este poder no solo se le ha negado a la mujer, sino que los escritores han insistido, porque ya los escritores, el común de los filósofos, pensadores, moralistas y demás, lo que hacen es utilizar su razón, su entendimiento, para justificar ese orden creado, como ya nos decía Mary Wollstonecraft en algún otro pasaje, no para ser crítico con él, no para cuestionarlo. Este poder solo se le ha negado a la mujer, no solo se le ha negado a la mujer, sino que los escritores han insistido en que resulta inconsecuente, con escasas excepciones, con su carácter sexual. A la mujer se la ve, por lo tanto, como un mero instrumento sexual, sin otro objetivo que aquel propio de ese instrumento sexual y del de servir a quien tiene el cetro, que es el varón, en todos los entornos sociales, excepto en ese búnker doméstico en la cual se las encarcela y como los trogloditas de la caverna platónica, ellas a veces gozosamente se atrincheran en ese búnker que es su prisión, porque han sido convenientemente adoctrinadas para ese sometimiento. Y como ya os comentaba en algún vídeo, ahí ejercen su poder de manera invertida, de manera reactiva, y de esa manera se crean entornos tóxicos en los cuales se van formando los hijos e hijas que vienen al mundo, que evidentemente se empapan de ese mismo paradigma autodestructivo. Que los hombres lo prueben y concederé que las mujeres solo existen para ello. Este poder no solo no se le ha negado a la mujer, sino que los escritores han insistido en que resulta inconsecuente, con escasas excepciones, con su carácter sexual. Debo observar previamente que el poder de generalizar ideas en alto grado no es muy común entre hombres o mujeres, pero este ejercicio constituye el verdadero cultivo del entendimiento, y todo conspira para hacerlo más difícil en el mundo femenino que en el masculino. Todo conspira porque el mundo, la realidad social creada, las civilizaciones, todo responde a un paradigma masculino, y por lo tanto la mujer de por sí no se desenvuelve como pez en el agua en esos entornos, se ve obligada a desvirtuar, a pervertir su propia naturaleza. Esto es lo que acontece ahora, ¿no?, cuando las mujeres se incorporan a los entornos sociales. Pero esos entornos sociales son competitivos, son masculinos, son los propios que ha creado el patriarcado. Lo que las feministas llaman patriarcado lo ha creado todo, lo ha inventado todo, lo ha fabricado todo de determinadas maneras. Esos edificios feos solamente a los hombres se les podía ocurrir. Esas calles horribles, esos trastos repugnantes que contaminan toda la población, ¿a quiénes se les ha ocurrido? A los que han tenido ese poder, a los que han despreciado todo su potencial femenino, todos los valores, principios que están en relación con el potencial femenino que se da también en los hombres. Se ha negado a la mujer el entendimiento y se ha puesto, como antes os comentaba, en su lugar al instinto, sublimando en agudeza y astucia para las cosas de la vida, para las cosas del mundo. Exaltadas por su inferioridad, comenta Mary Wollstonecraft, exaltadas por su inferioridad, parece una contradicción,
exaltadas por su inferioridad, demandan constantemente homenaje como mujeres. Una vez que se han mimetizado, una vez que han sido adoctrinadas en que ellas son la debilidad por antonomasia, pues desde esa debilidad intentan ejercer su poder. Exaltadas por su inferioridad, demandan constantemente homenaje como mujeres. Aunque la experiencia las enseñe que los hombres, aunque la experiencia les enseñe que los hombres que lo conceden son los más inclinados a tiranizarla. Los hombres que responden a estas artimañas retorcidas son aquellos que las van a maltratar en un sentido u otro, porque están metidos ya en una especie de mercadeo. Ahí no hay afecto, ahí no hay una relación amorosa verdaderamente. Y la experiencia les demuestra que los hombres que responden son aquellos que están inclinados a tiranizarla y a despreciar la misma debilidad que animan. Esos hombres desprecian esa debilidad que quieren verla por sus propios complejos. Nada compensa más. Esto es como el que ya ponía este ejemplo en algún otro vídeo. Esto es como el niño el que practica el bullying, se empodera en base a humillar, ridiculizar, sentirse superior a aquellos que considera débiles, a aquellos que considera vulnerables. Pues esto es lo que hace, por eso se matrimonia el hombre con la mujer, porque es la manera de tener a un ser al cual desprecia, al cual ve como inferior. Y como ya os comentaba en algún vídeo, el verdadero matrimonio del hombre es con su realidad social, donde él va a realizar sus objetivos. Entonces aquí viene el engaño al cual se somete y al cual se ha sometido a todas las mujeres a lo largo de la historia. Los hombres se casan por imposición social, como antes iban a la mili, como antes iban al servicio militar. Yo me acuerdo de niño que era raro encontrar a un hombre que dijera que es comprensible que uno no quisiera hacer la mili. Todo el mundo pensaba que eso era una obligación moral, ética, con la patria, con la sociedad. Todo el mundo lo veía así. Sin embargo, sabemos que han pasado 40 años y ya las ideas han cambiado. En este ejemplo podemos ver cómo el común de las personas, por desgracia, simplemente se limita a aceptar las ideas normalizadas en el momento histórico en el cual viven. Esto lo podemos observar hoy en día más claramente porque todo va cambiando muy rápidamente. Vemos en muchísimos aspectos la moral es algo cambiante, ¿no? Que decía Nietzsche, que decía David Hume también. Y esto lo vemos, también la moral vemos como cambia permanentemente. Como vemos como muchos matices de un año para otro, de una década para otra, se van cambiando, ¿no? Mientras el poder hereditario, como ya os comentaba, en este libro habla de temas sociales, de temas políticos, de temas de pedagogía, de temas de teología. Por lo tanto, no se puede decir que Mary Wollstonecraft simplemente es pionera del feminismo, porque eso lo que hace es verla como alguien que no interesa mucho, porque a las feministas lo que les interesa son los libros que ahora se escriben. No, suponiendo que lean libros, ¿no? Muchas feministas mediáticas me parece a mí que no leen muchos libros de feminismo. Se limitan a estar activas en las redes sociales, a discutir con hombres acomplejados, con chavalitos que los pobres no se comen una rosca y por eso están irritados. Se limitan a discutir con estos pobrecillos y no sé qué tiene que ver eso con el feminismo, la verdad. Mientras el poder hereditario ahogue los afectos y corte los brotes de la razón, es vano esperar la fortaleza mental que se atreva a sentirse orgullosa de sus privilegios inherentes. Mientras el poder hereditario ahogue los afectos y corte los brotes de la razón, es vano esperar el poder hereditario, los bienes que se heredan, eso idiotizan a aquellos que los heredan en el sentido de que estén apegados a ellos. Y mientras esto se da, es vano esperar que la fortaleza mental se atreva a sentirse orgullosa
de sus privilegios inherentes. Los ricos, los aristócratas, son igualmente idiotizados, como lo han sido las mujeres a lo largo de la historia. Deseo ver cómo la distinción de los dos sexos se confunden en la sociedad. Deseo ver cómo la distinción de los dos sexos se confunden en la sociedad, excepto cuando el amor anime la conducta. Hay mujeres y hombres porque hay amor. Así lo ve Mary Wollstonecraft. Porque si no hubiera amor, pues todos seríamos iguales, en el sentido más preciso de la palabra. Todos seríamos idénticos, lo cual sería muy aburrido. Pero como hay libertad y como hay voluntad de amor y de amar, pues por eso hay mujeres y hombres. Porque así lo entiende Mary Wollstonecraft, hay algo que nos impele a empezar a reconocer la relación en nosotros mismos, entre aspectos que aparentemente están confrontados, entre la mente y el corazón, por ejemplo. Y lógicamente, reconociendo eso, la relación con la otra persona se da de manera natural. Esto lo explicaba hace ya algunos años en algún vídeo que hice sobre el ministerio evangelizador cristiano del matrimonio, así lo llamé. Las mujeres civilizadas están tan debilitadas por el falso refinamiento que respecto a la moral, su condición es muy inferior a la que tendrían si se las hubiera dejado en un estado más cercano a la naturaleza. Nos da a entender Mary Wollstonecraft que ese adoctrinamiento al cual se somete a las mujeres hace que incluso estén peores de manera salvaje en la naturaleza, como los primeros humanos de la prehistoria, ¿no? Bueno, voy a buscar este comentario de Mary Wollstonecraft. En resumen, las mujeres en general, al igual que los ricos de ambos sexos, compara a las mujeres con los ricos, como antes os comentaba, han adquirido todos los vicios e insensateces de la civilización y han desechado sus frutos provechosos. No es necesario que continuamente recuerde que hablo de la condición de todo el sexo, dejando las excepciones fuera de cuestión. Muchas veces cuando se dicen estas cosas, la gente, una mujer por ejemplo, se puede poner a la defensiva, como si se la estuviera aludiendo a ella de manera personal. Cuando, como bien dice Mary Wollstonecraft, siempre ha habido excepciones, siempre ha habido una élite de mujeres que ha sido formada, que ha tenido inquietudes, que ha sido creativa, que ha cultivado su razón, su potencial, siempre lo ha habido, pero no es significativo que una pequeña parte esté inmersa en este camino, en el camino en el cual debemos estarlo todos y todas. No es necesario que continuamente recuerde que hablo de la condición de todo el sexo, dejando las excepciones fuera de cuestión. Sus sentidos se hallan inflamados y sus entendimientos descuidados, por lo que se convierten en presa de los primeros, en presa de sus sentidos, denominados cortésmente sensibilidad, y son arrastradas por todo sentimiento o gusto momentáneo. Al no cultivar la razón, pues ellas responden al capricho del momento, pero eso ya no es sensibilidad verdadera, eso ya no es intuición, eso ya no es sensitividad. Así, las mujeres civilizadas están tan debilitadas por el falso refinamiento que respecto a la moral su condición es muy inferior a la que tendrían si se las hubiera dejado en un estado más cercano a la naturaleza. Siempre desasosegadas e inquietas, su excesiva sensibilidad las hace no solo incómodas para sí mismas, sino molestas para los otros.
Todos sus pensamientos se dirigen a cosas calculadas para excitar las emociones y los sentimientos, cuando debieran razonar. Su conducta es inestable y sus opiniones vacilantes, no la vacilación producida por la deliberación o las consideraciones sucesivas, sino por las emociones contradictorias. A tontas y a locas se entusiasman con varias actividades, aunque como el entusiasmo nunca se concentra en perseverancia, pronto se extingue. Bueno, verdaderamente esto también es aplicable a muchos hombres, desde mi punto de vista, porque la sociedad crea personas así, personas que no tienen seguridad en sí mismas, que no se mueven por la autoestima, por la valoración, personas que son reactivas, personas que son dependientes, personas que son tímidas, en el peor sentido de la palabra. Timidez viene de temor. Y estas personas en países como este en el cual yo vivo suelen ser agresivas, suelen ser violentas, porque esta manera de vivir en contra de sí mismos, en contra de su propio potencial, lo que hace es crear perfiles, caracteres agresivos, violentos, para compensar con esa violencia, con ese ataque permanente, para compensar ese daño que se hacen a sí mismos al no cultivar todo su potencial. Esto es algo a lo cual ya me he referido en otras ocasiones, ¿no? En determinados entornos, los sumisos, los aborregados, como algunos les dicen, son violentos, son agresivos, son peligrosos verdaderamente. Hay que tener cuidado con lo que se les dice, porque reaccionan con mucha violencia, con mucha virulencia, porque no son felices, porque no tienen una auténtica... Ellos piensan que tienen amor propio, pero ese falso amor propio no es más que la soberbia, la manera en la que se canaliza todas esas energías que se convierten en soberbia, porque no son la autoestima natural, que les permiten ser creativos, que les permiten ser expansivos, asertivos, vivir en ese estado de flujo, ¿no?, del cual hablan ahora los psicólogos, estado de flujo del cual ya nos hablaba hace 50 años el mismo Bruce Lee, ¿no?, cuando decía eso de be water my friend, fluye con la vida, acéptate en el estado natural de flujo de la vida. Ha de distinguirse entre inflamar la mente y fortalecerla. ¿Qué puede esperarse que resulte de las pasiones saciadas en exceso mientras se deja sin formar el juicio? Sin duda una mezcla de locura e insensatez. Una mezcla de locura e insensatez. Esta observación no debe limitarse al bello sexo, pero por el momento solo quiero aplicarla a él. Bueno, ya lo comentaba yo anteriormente, ¿no? Verdaderamente este tipo de perfil al cual se refiere Meredith Wollstonecraft, pues se da tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Debe ser miserable quien cultiva su mente solo para inflamar sus pasiones. No es lo mismo inflamar la mente, como antes comentaba, que fortalecerla. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué somos creados? ¿Por qué estamos aquí? La vida se da por algo. Las cosas, la realidad es tal como es por algún motivo. Tanto la creación, el mundo, la tierra, la vida, que son cosas muy distintas, aunque estén en relación, son tal como son y tal como lo son ahora por algún motivo. Y por lo tanto, somos partícipes, activos, somos activos. Hay algo que tenemos que aportar. No es consecuencia del caos o del azar. El culto al caos, el culto al azar, el culto a lo fortuito, en eso se educa a las personas y así se les castra en su potencial, porque entonces piensan que todo lo que le acontece es por mera mala suerte, por asuntos fortuitos, entonces no lo atribuyen al orden, al sistema, no lo atribuyen a determinadas carencias en su educación, en su formación. Piensan que esto, por ejemplo, en las relaciones de pareja, por desgracia, pues suele darse. He tenido malas parejas porque he tenido mala suerte, como si fuera... No se plantean muchas personas que las parejas que han tenido son como han sido porque están en relación con ellas mismas, porque hay una afinidad.
del cual evidentemente no tienen conciencia. No tienen conciencia, pero pueden llegar a tener conciencia. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres. Esta es una de las frases más famosas de Mary Wollstonecraft. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Y luego pues nos explica Mary Wollstonecraft qué es para ella la sensibilidad. Estoy plenamente convencida de que no oiríamos ninguno de esos ademanes infantiles si se permitiera a las niñas hacer suficiente ejercicio y no se las confinara en habitaciones cerradas hasta que sus músculos se debilitan y se destruyen sus poderes de asimilación. Destruyendo el potencial físico de las mujeres, pues se destruye también el potencial de la mente, y el potencial del corazón se destruye o se pervierte o se desvirtúa, como antes nos comentaba Wollstonecraft. Para llevar el comentario más lejos, si el temor de las niñas, en lugar de alentarse o quizá crearse, en lugar de alentarse ese temor o de crearse ese temor de manera artificiosa, se tratara del mismo modo que la cobardía en los niños, fijaos cómo cuando los niños son cobardes, pues tradicionalmente nos preocupamos e intentamos de que esa cobardía no se dé. Y entonces Mary Wollstonecraft propone que ese temor que se da en las niñas, pues también nos preocupemos y que también intentemos que no se dé. Y si hiciéramos esto, pronto veríamos a las mujeres con aspectos más dignos. Yo creo que en parte hoy en día podemos comprobar en la sociedad que muchas mujeres transitan con seguridad, con esa seguridad a la que aspiraba Mary Wollstonecraft, ¿no? Porque a pesar de todos los males de la sociedad, pues evidentemente el hecho de que las mujeres sean más partícipes en todos los ámbitos, en la educación, en la filosofía, en la ciencia política, en la filología, en todos los ámbitos de la sociedad, económico, el hecho de que la mujer sea más activa, aunque ciertamente en ocasiones se da que muchas mujeres son muy masculinas y por lo tanto no están aportando mucho nuevo con respecto a lo que ya se daba, pero aún así es inevitable que la presencia cada vez más significativa de las mujeres en todos los ámbitos sociales, eso hace que la sociedad se transforme, aunque no sea en un grado absoluto, pero sí en un grado significativo. Esto lo vemos, podemos ser testigos de ello. Rousseau dice: educad a las mujeres como hombres, y cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros. Y por eso responde Wollstonecraft: esto es exactamente lo que pretendo, no deseo que tengan poder sobre los hombres. Su vida no gira en torno a los hombres, ni a sus atributos sexuales, como dicen algunas ahora, ¿no? Su vida gira en torno a sí misma, en torno a su potencial, en torno a su propio centro, a su propio núcleo, a la divinidad, al creador que les da vida. Y no hace falta tener esta fe, a la vida propia que se expresa en su individualidad. No hace falta ser creyente, no hace falta ser de ninguna religión, no hace falta ser espiritual. También vale esta filosofía para la persona agnóstica. Esto es exactamente lo que pretendo. No deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. He oído argumentar a los hombres en el mismo estilo contra la instrucción de los pobres. Aquí los compara con los pobres. Pues son muchas las formas que adopta la aristocracia. No eduquéis a los pobres porque se podrán volver ricos. Pero ¿por qué queremos que haya pobres? No queremos lo mejor para todos. No queremos vivir en bienestar, en plenitud, en abundancia. ¿Por qué queremos que haga pobres? Aquí estos ricos se descubren a sí mismos, ¿no? Dicen:
Enseñadles a leer y a escribir y sacaréis de la posición que le ha asignado la naturaleza. Lo que antes os comentaba, se implica la naturaleza. Si ellos son analfabetos, es porque la naturaleza así los ha determinado. Pero gracias a Dios, o gracias al progreso, o gracias a la ciencia o a la conciencia de las personas, hoy en día vemos que todos esos millones y millones de analfabetos que se daban en esa época, pues ya no se dan, ¿no? Ciertamente hoy en día pues llamamos analfabetos a otro tipo de personas, ¿no? Porque ya vemos que leer y escribir no es suficiente para que se dé una transformación, para que se dé una actitud crítica en el individuo con respecto a sí misma, con respecto a sí mismo y con respecto a la sociedad. Tomaré prestados los sentimientos de un elocuente francés que les ha contestado. Pero no saben, cuando hacen del hombre un animal, que pueden esperar a cada instante verlo transformado en una bestia feroz. Sin conocimiento no puede haber moralidad. No saben que en cualquier momento van a tomar la Bastilla y os van a cortar la cabeza. ¿Veis cómo no funciona eso de privar de la educación a aquellos que están más desfavorecidos? ¿Pero qué es la sensibilidad? Rapidez de sensación y rapidez de percepción, delicadeza, así la define el doctor Johnson, y sus palabras no me ofrecen otra idea que la de un instinto exquisitamente pulido. No percibo ningún vestigio de la imagen de Dios en la sensación o en la materia. Aunque se refine 70 veces 7, sigue siendo material. Allí no reside el intelecto, lo mismo que el fuego nunca convertirá en plomo en oro. Vuelvo a mi antiguo argumento. Si se acepta que las mujeres poseen un alma inmortal, deben tener como tarea de sus vidas un entendimiento que perfeccionar. Estamos aquí para algo, por ejemplo, para perfeccionar ese entendimiento, entre otras muchas cosas, ¿no? Y cuando para ser la condición actual más completa, aunque todo prueba que solo es una fracción de una inmensa suma, se las incita por la satisfacción presente a olvidar su gran destino. ¿Se contraría la naturaleza o solo nacieron para procrear y consumirse? O si se otorga a todo tipo de animales un alma, aunque con capacidad de raciocinio, el ejercicio del instinto y la sensibilidad podría ser el primer paso que han de dar en esta vida para obtener la razón en la próxima. Así que durante toda la eternidad caminarán a la zaga del hombre, durante toda la eternidad las mujeres caminarán a la zaga del hombre, a quien, porque no podemos decirlo, se le dio el poder de obtener la razón en su primer modo de existencia. Las generaciones se suceden unas a otras y como ya se ha organizado la sociedad bajo determinados patrones que han ido arraigando, es difícil desarraigarlos, lleva tiempo, lleva conciencia, lleva comprensión, lleva cultivo de la razón, del entendimiento. Con palabrería no se desarraiga. Cuando trato de los deberes propios de las mujeres, como lo hago con los de un ciudadano o un padre, se comprobará que no pretendo insinuar que debe sacárselas de su familia. Si hablamos de la mayoría, Lord Bacon dice: el que a mujer e hijos ha dado rehenes a la fortuna, el que tiene mujer e hijos ha sido dado rehenes a la fortuna, es rehén de ellos, porque son impedimentos para las grandes empresas, tanto de virtud como de malicia. Ciertamente las mejores obras y las de mayor mérito para el público han provenido de los hombres solteros y sin hijos. Esto dice Lord Bacon. Es interesante esta apreciación. Y con esto me despido por el momento, hasta una nueva oportunidad. Gracias por vuestra atención, bendiciones y un cordial saludo.